Los temperamentos en Alcohólicos Anónimos. El temperamento es una propiedad psicológica que le aporta dinamismo a la actividad del individuo. Su base fisiológica es la actividad nerviosa determinada por el tipo de sistema nervioso que determina el tipo de temperamento y sus características: sensibilidad, reactividad, actividad, equilibrio entre reactividad y actividad, ritmo, plasticidad o rigidez, introversión o extroversión. Existen 4 tipos de temperamento fundamentalmente, que es el sanguíneo, el colérico, flemático y melancólico. Ellos con frecuencia se hallan combinados. No hay temperamentos buenos ni malos, solo tienen sus características, que son importantes conocer para saber manejarlas de manera adecuada y favorecer la influencia educativa en la formación de la personalidad sana. Que aprendan a establecer sus intereses, aspiraciones y otro tipo de motivaciones dirigidas a actividades adecuadas con su dinámica de la actividad. El tipo de temperamento de cada persona acostumbra a ser entendida como la estructura básica encima de la cual se constituye la personalidad de uno, con todos sus detalles y particularidades. En las últimas décadas esto significa que el término temperamento se ha usado para hacer referencia a la genética de cada uno, la parte heredable de la personalidad, lo que significa que el temperamento de cada cual permanecería más o menos inalterado independientemente de las cosas que nos sucedan. El modo en el que aprendamos a gestionar nuestras emociones, entre otras cosas más. El temperamento es la peculiaridad e intensividad individual de los efectos psíquicos y de la estructura dominante de humor y motivación. El término proviene del latín temperamentum, que dice medida. Es la manera natural con la que el ser humano interactúa con el entorno. Puede ser hereditario y no influye en factores externos. Es la capa instintivo-afectiva de la personalidad, sobre la cual la inteligencia y la voluntad modelarán el carácter. Ocupa también la habilidad para adaptarse, el estado de ánimo, la intensidad, el nivel de actividad, la accesibilidad y la regularidad. El temperamento es la naturaleza general de la personalidad de un individuo, basada en las características del tipo de sistema nervioso. El temperamento está relacionado con la influencia endocrina. El temperamento y el carácter definen la personalidad del ser humano y la diferente combinación e intensidad que estos manifiesten en sus diferentes áreas nos hacen únicos y humanos. Los temperamentos o el temperamento es el rasgo descriptivo del estilo de actuar que nos distingue de los demás como únicos e irreemplazables, de modo que podamos armonizar con ellos. El estudio de los temperamentos ocupaba un papel importante en la psicología anterior del siglo XX. Actualmente tiene su gran valor cotidiano y de utilidad para las personas en la búsqueda de mayor sentido de su vida, mediante su expresión temperamental y de sus virtudes. Pero, ¿cómo nace la idea de que los seres humanos disponemos de diferentes tipos de temperamentos que nos diferencian los unos de los otros? La respuesta está en la teoría de los 4 temperamentos básicos, que parten de la idea de que nuestra manera de ser dependientes de varios tipos de sustancias o humores que circulan por nuestro cuerpo. Galeno partió de la idea de que todo está constituido por una mezcla de 4 elementos y que cada uno de ellos corresponde a uno de los humores del cuerpo humano, para terminar aplicando esta visión a la primitiva psicología de aquella época. Por ejemplo, temperamento sanguíneo, fortalezas. Es expresivo, atento, cálido y amistoso, hablador, entusiasta y compasivo. Sus debilidades del temperamento sanguíneo son indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico y exagerado. Temperamento colérico. Sus fortalezas de este temperamento son voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido y líder. Sus debilidades son frío y no emocional, autosuficiente, impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, irascible y cruel.
Temperamento flemático. Sus fortalezas de este temperamento son tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, eficaz y organizado, práctico y humorista, y calmado, plácido. Sus debilidades de este temperamento son sin motivación, moroso, egoísta, mezquino, autoprotector, indecisivo, cobarde y ansioso. Y por último, tenemos al temperamento melancólico, que sus fortalezas son dotado, analítico, estratega, abnegado, trabajador y autodisciplinario. Sus debilidades son variable, autoconcentrado, propenso persecutivo, vengativo, susceptible, teórico, insaciable, crítico y negativo. La obra de Galeano ha sido una referente durante muchos siglos de historia, pero hoy en día no se considera válida ni en la medicina ni en la psicología. En AA retomamos estos conocimientos para determinar cuál temperamento es el que tiene el enfermo alcohólico, drogadicto, depresivo o enfermo emocional. Los motivos son que, por un lado, no se formuló ideas y posturas filosóficas aceptadas hoy en día, y por otro, que el modo en el que se describen los diferentes temperamentos es muy ambigua. Eso significa que aunque pueda ser inspirador ver reflejada la propia personalidad en alguno de estos tipos temperamentales, es muy posible que parte del interés que nos produzca este sencillo sistema de clasificación se deba al efecto Forer, tal y como ocurre, por ejemplo, con el eneagrama de la personalidad. A fin de cuentas, en la época de Galeno, la psicología como ciencia no existía y apenas estaba empezando a comprender el funcionamiento del mundo y del cuerpo humano, recurriendo a conceptos poco definidos, compuestos por varias ideas que, aunque de forma intuitiva, podríamos relacionarlas entre sí. Más allá de esto, no se puede justificar que estén unidas. Por ejemplo, no hay motivo por el que dentro del temperamento flemático deban aparecer unidos el carácter sereno y el modo de pensar. Los niños y niñas deben de ser educados de acuerdo con sus características individuales, y entre ellas están las de su temperamento, determinado por los rasgos de su sistema nervioso. Por ello, aunque se ofrezcan orientaciones generales, éstas deben de apropiarse a cada niño y a cada niña. Se considera que existen 3 reglas de oro para la educación de los niños y niñas que deben tenerse en cuenta en todos los casos, que es ofrecer amor, debe sentirse querido y aceptado, ser consistente en la disciplina. Los miembros de la familia deben proponerse de acuerdo en las normas de conducta que van a establecer, cumplirlas y respetarse entre ellos, y ser consecuentes en la disciplina. Establecer las normas, las exigencias, de acuerdo con la edad y las características del niño o la niña. Si es inquieto, no se le debe regañar. Sí, educar su actividad. Mientras más pequeño sea, más inquieto se manifiesta porque el sistema nervioso está en maduración y la atención es involuntaria y breve. Es preciso desviar su atención a actividades adecuadas con la edad y características. Se le regaña porque se suba a la escalera, en los asientos, en la cama, en la reja. En muchas ocasiones, con el engaño se le sugieren acciones en las que no habría reparado y entonces las hace y las repite. Deben proponerle actividades y tratar de que se mantenga en ella para fortalecer su atención. Estas deben ser variadas, agradables, interesantes y educativas, que se desarrollen en lugares apropiados, sin peligros y con la presencia de otros niños y niñas. El adulto debe intervenir cada vez menos para favorecer la independencia y la seguridad de sí mismo, y hacerlo con el objetivo de enriquecerlos, ofrecer cariño y propiciar la solidaridad entre ellos, cuidando ser el juez de la discusión donde se respalde imparcialmente al hijo o a la hija. Para resumir, el temperamento es una propiedad psicológica que hemos podido adaptar muchos de nosotros, inclusive en AA, que le aporta dinamismo a la actividad del individuo. La fase fisiológica es la actividad nerviosa determinada por el tipo de sistema nervioso que propicia el tipo de temperamento y sus características: sensibilidad, reactividad, equilibrio emocional.
Recordemos que existen 4 tipos de temperamento y que en otros videos desglosaremos cada uno de ellos como debe ser, ya que cada uno de estos temperamentos es un mundo diferente y que ellos son el sanguíneo, el colérico, flemático y melancólico. Ellos con frecuencia se hallan combinados. Aunque predomine uno de ellos, no hay temperamentos buenos ni malos, solo cada uno tiene sus características, que son importantes conocer para saber manejar de manera adecuada y favorecer la influencia de los 12 pasos en la formación de la personalidad sana, que aprenda a restablecer sus intereses, aspiraciones y otro tipo de motivaciones dirigidas a las actividades con su dinámica de la actividad. Esto ha sido todo por el día de hoy. Te invitamos a que te suscribas al canal y que nos dejes en la caja de los comentarios tu opinión sobre estos temperamentos, que simplemente son una embarrada, ya que subiremos cada uno de los temperamentos por separado para llegar mejor a su comprensión. Esto ha sido todo por el día de hoy. Tengan felices 24 horas y hasta la próxima.